Feliz tarde para todos, es una bendición nuevamente compartir con ustedes en el culto joven. Sé que tú y tu familia estén allí detrás del monitor o de su celular, dispuestos a escuchar la voz de Dios que se hará en esta tarde a través de la palabra de Dios, porque ella es la que nos conduce a toda verdad. Pero antes de estudiarla vamos a inclinar nuestro rostro para participar juntos de una oración. Querido Dios, amante Padre, en estas horas suplicamos tu bendición por cada amigo que está viendo la programación, que permitas que nuestra mente y corazón pueda estar dispuesto a escucharte, que cada uno de estos pensamientos puedan estar acordes con el cielo. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, en la Biblia hay muchos personajes que nos ayudan a encontrarnos con Dios. Otros nos reflejan las debilidades humanas. Y hay un gran grupo de personas que fueron pecadores arrepentidos y que Dios convirtió en grandes héroes de la fe. Hoy voy a compartir con ustedes una transformación muy buena, muy especial. Dios llama y esta persona atiende a su llamado. Miren, esta historia se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19 y el verso 1 nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Será que en algún momento tú también has procurado ver a Jesús? ¿Tienes problemas para acercarte a Él? ¿Has escuchado solo de lejos su palabra? Pues hoy el Señor quiere que tú tengas un encuentro personal con Él, tal cual lo hizo Zaqueo. Por eso te invito a que podamos alabar al Creador de los cielos y la tierra a través de la sección de alabanzas. Joven compañero, ven, con nosotros irás a luchar. Tu valor, tu amor al caudillo debes dar y tus fuerzas a él consagrar. Nos llamamos IJMA y todos de buena voluntad, unidos y marcharemos ya a luchar por lo bueno y lo fiel, a luchar por lo bueno y lo fiel. JA. En mi alma suena un cantar, sí suena un cantar en tono celestial. En mi alma suena un cantar, sí suena un cantar de amor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. En mi alma suena un cantar, sí suena un cantar en tono celestial. En mi alma suena un cantar, sí suena un cantar de amor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por la eternidad.
palacio tengo más lindo que el sol. Un palacio tengo más lindo que el sol. En el más allá. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Ven sin demorar. Felicidad hay en mi alma con mi Jesús. Yo tengo calma, con él yo voy, pues él me ama. Felicidad es Dios. Felicidad cambió mi vida y yo espero su venida con mi Jesús. Yo tengo vida, felicidad es Dios. Señor, tu amor es mío y lo sé, y el secreto es Cristo en mi ser. Felicidad es el perdón, dale a Cristo hoy tu don. Juntos iremos hacia Sion. Felicidad es Dios. Felicidad es Dios. Felicidad es Dios. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad.
Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi penar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi penar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Con Cristo nuestro Salvador, a nuestro célico hogar. Tendremos gozo, paz y amor en nuestro célico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé. Guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será. Por su grande amor mi alma inundará. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé. Guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será. Por su grande amor mi alma inundará. Marchado juventud de Jesucristo, nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, este es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchado juventud, en pos del galardón.
Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es. Amigo, ¿amas tú a Cristo? Si yo amo a Cristo, seguro que le amas, seguro que le amo. Y porque tú le amas, por eso le amo, porque Él murió por mí. Esa es la razón de amarle. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Sonreír del rostro iluminado, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Sonreír del rostro iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Feliz sábado, hermanos. Qué bueno es que nosotros podamos alabar a nuestro Dios en esta sección. Pero ahora quiero invitarte a que sigamos la lectura del libro de Lucas capítulo 19. Estamos estudiando sobre un personaje muy conocido, Zaqueo. Y el verso 3 nos dice que había una gran multitud, la cual impedía que Zaqueo pudiese ver a Jesús porque él era pequeño de estatura. ¿Te has sentido alguna vez pequeño? ¿Han sido tus problemas, tus pecados muy grandes que te impiden ver a Jesús? No te olvides, hay un medio que Jesús colocó para cada uno de nosotros y es la oración. Cada vez que nosotros nos comunicamos con Él, nos acercamos a Dios, elevamos nuestros pedidos y también suplicamos el perdón de los pecados y faltas cometidas. En esta ocasión te invito a que tú pienses en ese pecado que has estado cometiendo, en esa falta, en esa debilidad que quieres colocar en los pies de Jesús. Vamos a tener esta oración. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque tú estás pendiente de nosotros. Gracias porque en tu palabra nos enseñas que nos amas mucho y estás dispuesto siempre a encontrarte con nosotros. Suplicamos el perdón de nuestros pecados. No somos dignos de comunicarnos contigo, pero gracias al sacrificio de Jesús, hoy podemos ascender al trono de la gracia. Señor amado Padre, suplicamos por cada amigo que está viendo la programación. Escucha su ruego. Ellos han colocado en sus mentes sus pecados, sus debilidades, sus faltas, para que tú los limpies, para que les ayudes a vencer sobre todo las tentaciones que a cada rato Satanás está poniendo para hacernos caer. Danos fortaleza de lo alto para salir más que triunfadores en la vida cristiana y un día no muy lejano poder verte venir en gloria y así irnos a morar contigo para siempre. Gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos en el mensaje de hoy, a hacer tu voluntad y a serte fieles. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.
En el capítulo 19, ahora el verso 8 nos dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabías que después que Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo, Zaqueo cambió por completo? Ya no le interesó más el dinero. Su vida se convirtió en un testimonio para las personas que estaban allí, que habían murmurado en cuanto a la visita de Jesús a la casa de Zaqueo. Tú también puedes compartir el evangelio. Escucharemos ahora la sección de testimonios. Bueno, al principio realmente, hermano, cuando empezó la pandemia, yo y mi esposa empezamos a platicar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer esto. Entonces yo en realidad, yo dije, bueno, pues hay que seguir los protocolos que están diciendo, ¿verdad? Que hay que guardarse por el contagio. Yo en esta hora doy gracias a Dios porque el tiempo que nosotros pasamos aquí, ahora sí que he guardado aproximadamente un mes, fue porque mi esposo pues también le dio el COVID. Nos dio a toda la familia, pero pues a él le dio ahora sí que muy grave, estuvo bien mal. Y en la parte que yo estoy muy agradecida a Dios fue que el tiempo que estuvimos nosotros aquí encerrados, aproximadamente más de un mes, no faltó nada. Dios proveyó, ahora sí que todo lo que necesitábamos, medicamentos, alimentos, y los hermanos de mi iglesia que nunca nos abandonaron porque siempre estuvieron al pendiente de nosotros. Pues más que nada en lo que pensamos nosotros, como nosotros tenemos una hija que está estudiando y la tenemos en la escuela de la iglesia, Linda Vista, y lo primero que pensamos es en el pago, pues, porque realmente pues ya ves que hay que pagar los meses. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre le digo, nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener fe, porque Él es el único que puede, ahora sí que, sostenernos y salir adelante con su ayuda divina. Y gracias a Dios que Dios proveyó hasta el último día de que Él sanó y pudo regresar a su trabajo. Y como somos comerciantes, como le decía hace un momento, agarré mis cosas, me subí un poco de almohada porque vendemos almohadas y unos peluches que traemos y unas pocas de orugas. Agarré y me fui el primer día a trabajar aquí cerca de donde nosotros vivimos. Y gracias a Dios, el primer día pues empezó a irnos bien en las ventas. Y pues ese día yo vendí casi como unos 3,000, 4,000 pesos ese primer día. Nosotros debíamos en la escuela casi como 35,000 pesos. Y yo dije, Dios mío, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando vemos, ¿verdad?, la mano de Dios que abre las ventanas de los cielos y derrama las bendiciones, empezamos a incrementar nuestras ganancias. Hay hermanos mismos y amigos que dicen, ¿cómo lo haces tú? ¿Dónde agarras ese dinero? Yo tengo un plan con el Señor. Y Dios, yo le digo, Señor, tú me das, de la mano tuya yo recibo. Y yo tengo que dar. Y yo le digo a mi esposa, mira, las bendiciones que Dios nos ha dado, vamos a repartirlas. Hermano, créanme que nosotros hicimos un plan con Dios. Nosotros cada 15 días, 8 días, nosotros compramos despensas, hermano. Entonces nosotros vamos a los hermanos que realmente los ha afectado también esta pandemia. Y hermano, ¿estás trabajando? No, hermano, no he podido trabajar. Venimos, vamos a orar con ustedes, oramos. Y pues mi esposa, ¿verdad? Y un servidor. Hermano, aquí te trajimos de parte, no decimos de parte de nosotros, de parte de la iglesia te traemos esta despensa. Y Dios ha cumplido con nosotros, porque Él nos las ha dado. Y en esa fecha, hermanos, pues gracias a Dios, nosotros logramos pagar nuestras deudas. Y hasta la fecha de hoy, el Señor nos sigue bendiciendo de muchas maneras. No tengo con qué pagar lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Realmente
todo el tiempo que yo salgo a trabajar, jamás de los jamás, el Señor a mí me ha hecho regresar sin ni un peso entre la bolsa. Yo a veces les digo a algunos hermanos, prueben a Dios. Malaquía dice, probadme y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Yo siempre le digo al Señor, Señor, no me dé ni mucho ni poco. Dame lo suficiente, Señor. Dame lo suficiente para ayudar a mi familia y para ayudar a mis amigos y a mi hermano. Dice que Zaqueo corrió y se subió a un árbol para verle, porque iba a pasar Jesús por allí. Eso se encuentra en el verso 4 del capítulo 19 de Lucas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús también quiere ir a tu casa. No importa qué tengas que hacer o dejar de hacer para tener un encuentro con Jesús. Jesús, a través de su palabra, te habla diariamente. Puedes estudiarla y serás muy sabio. Ahora dejo con ustedes la sección de amistad y allí van a encontrar un emocionante ejercicio bíblico. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Santiago? ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Santiago? A. 3 capítulos. B. 4 capítulos. C. 5 capítulos. D. 6 capítulos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Lo sabe usted? Si no, vaya a su Biblia y cuente cuántos capítulos tiene el libro de Santiago y déjeme la respuesta allí en la sala de chat. En total son 5 capítulos que se encuentran en este libro o carta. Continuamos. Pregunta 2. ¿Cómo se identifica Santiago en su carta? ¿Cómo se identifica Santiago en su carta? A. Siervo. B. Apóstol. C. Hermano. D. Discípulo. ¿Cómo se identifica Santiago en su carta? 5 segunditos para que usted me deje la respuesta allí en la sala de chat. Y fueron afortunados todos los que contestaron que la letra que tenía la respuesta correcta era la A. Según Santiago 1:1, él se considera en esta carta como el siervo. Pregunta 3. ¿Qué actitud debemos tener cuando nos hallamos en diversas pruebas? ¿Qué actitud debemos tener cuando nos hallamos en diversas pruebas? A. Paciencia. B. Gozo. C. Tristeza. D. Valentía. Rapidito, y usted puede ir a su Biblia y dejarme también en la sala de chat la respuesta que usted considere que es la correcta según la letra que la identifica. Dice la Biblia que tenemos que tener gozo. ¿Qué recibirá el varón que soporta la tentación? ¿Qué recibirá el varón que soporta la tentación? A. La corona de justicia. B. Corona de vida. C. Corona de fe. O D. Corona de oro. ¿Qué dice su Biblia? ¿Recuerda usted que recibirá el varón que soporta la tentación? 5 segunditos, allí rapidito dice que va a recibir la corona de vida. Y eso se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 12. Felicitaciones a todos los que colocaron correcta la opción B. Pregunta 5. Todo hombre sea pronto para, espacio y tardo para hablar. Un texto muy conocido. Todo hombre sea pronto para, espacio, tardo para hablar. A. Oír. B. Pensar. C. Ver. D. Bendecir. Y la respuesta correcta para esta pregunta era: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, según Santiago 1:19. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la advertencia que hace el apóstol en el capítulo 2? ¿Cuál es la advertencia que hace el apóstol en el capítulo 2? A. No juzgar. B. No codiciar. C. No hacer acepción. D. No murmurar. Repito las opciones: A. No juzgar. B. No codiciar. C. No hacer acepción. D. No murmurar. La pregunta es: ¿cuál es la advertencia que hace el apóstol en el capítulo 2? Dice que nosotros no debemos hacer acepción. La opción C era la correcta según Santiago 2, capítulo 1. Pregunta 7.
Así también la fe, si no tiene obras, es espacio en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es espacio en sí misma. A, vana. B, perversa. C, inútil. D, muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es en sí misma, vana, perversa, inútil o muerta. Pues la Biblia dice que así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Eso se encuentra en Santiago 2:17. Siguiente pregunta. ¿Qué personaje citó Santiago para ilustrar que las obras van de la mano con la fe? ¿Qué personaje citó Santiago para ilustrar que las obras van de la mano con la fe? A, Lot y Job. B, Adán y Ruth. C, Abraham y Rahab. D, Moisés y Abel. ¿Qué personaje citó Santiago para ilustrar que las obras van de la mano con la fe? ¿Lo sabe usted? Dice que citó a Abraham y a Rahab en el capítulo 2, verso 21 del libro de Santiago. ¿Qué es lo que ningún hombre puede domar? ¿Qué es lo que ningún hombre puede domar? A, sus ojos. B, su lengua. C, sus manos. D, su corazón. Rapidito allí en la sala de chat, ¿qué es lo que ningún hombre puede domar? Sus ojos, su lengua, sus manos, su corazón. Felicitamos a todos los que eligieron la opción B. Era lo correcto. Dice que es muy difícil o que casi nadie puede domar. Es su lengua según el libro de Santiago 3. Pregunta 10. ¿Cómo describió Santiago la sabiduría que no desciende de lo alto? ¿Cómo describió Santiago la sabiduría que no desciende de lo alto? A, terrenal. B, animal. C, diabólica. D, todas las anteriores. ¿Cómo describió Santiago la sabiduría que no desciende de lo alto? A, terrenal. B, animal. C, diabólica. Y D, todas las anteriores. Pues la Biblia dice que todas las anteriores eran correctas. Según Santiago 3:15, todas son denominaciones del pecado. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? A, corazones. B, mentes. C, pasiones. D, pensamientos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Allí elige en la sala de chat cuál es la respuesta que usted considera que es la correcta y participe con su familia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice la Biblia que todas ellas proceden de las pasiones del ser humano en Santiago capítulo 4, verso 1. Pregunta 12. ¿Qué ilustración es usada por Santiago para mostrar la brevedad de la vida? ¿Qué ilustración es usada por Santiago para demostrar la brevedad de la vida? A, neblina. B, aire. C, hierba. D, sombra. Rapidito, ¿considera usted que neblina es aire, hierba o sombra? Pues la Biblia nos señala que dice que en el libro de Santiago nos compara con una neblina. Eso está en Santiago capítulo 4, verso 14. Siguiente. ¿A quienes exhorta Santiago diciendo llorad y aullad por las miserias que os vendrán? ¿A quienes exhorta Santiago diciendo llorad y aullad por las miserias que os vendrán? A, hipócritas. B, ricos. C, avaros. O D, altivos. ¿A quienes se les dan estas recomendaciones o estas palabras duras? Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice la Biblia que estas palabras se las dijeron a los ricos en el libro de Santiago capítulo 5 verso 1. Pregunta 14 de la tarde de hoy. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento es usado como ejemplo de aflicción y paciencia? ¿Qué personaje del Antiguo Testamento es usado como ejemplo de aflicción y de paciencia? A, Abraham. B, Jeremías. C, José. D, Job. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento es usado como ejemplo de aflicción y de paciencia? Dice la Biblia que este personaje muy conocido se llama Job. La opción D era la correcta. La referencia está en el libro de Santiago capítulo 5 verso 11. Última pregunta de la tarde de hoy. La oración eficaz del espacio puede mucho. La oración eficaz del espacio puede mucho. Ayúdeme a completar este texto muy conocido. A, santo. B, ungido. C, justo. D, compasivo. Y de paso les agradecemos por participar y les instamos a seguir estudiando la Biblia. La respuesta correcta dice que la oración eficaz del justo puede mucho según Santiago 5:16. Jesús dijo en el capítulo 19, verso 9 lo siguiente: Hoy ha venido la salvación a esta casa, cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo también estamos comisionados para llevar a Jesús a aquellos que no conocen de Él. ¿Y podemos hacerlo cómo? Cumpliendo la misión. Liderazgo. Vemos las necesidades de los hombres devotos y fervientes que hagan la obra que debe ser realizada en el futuro. No debemos considerar a ningún ser humano como creíble y confiable, a menos que sea evidente que está confirmado en las verdades de la palabra de Dios. Algunos que han sido dirigentes en la obra de Dios procuran anular el efecto de la obra que Dios ha establecido en el mundo para educar a su pueblo y prepararlo para soportar las pruebas de los poderes obradores del maligno, que tratan de invalidar las preciosas verdades de la fe. El mundo no tiene nada que ver con los creyentes en esta obra. Los mundanos no pueden discernir los motivos y principios por medio de los cuales los hijos de Dios están ligados el uno al otro en relaciones y su trato mutuo. Debemos ser soldados fieles y leales en el ejército de Jesucristo. Todos sus seguidores deben andar al paso de su jefe. Nunca deben transmitir sus secretos a los enemigos de Cristo o hacerle confidencias con respecto a sus movimientos ni a las actividades que se proponen realizar, porque equivale a una traición de la sagrada confianza y darle al enemigo todas las ventajas. Celebren consejos los hijos de Dios dentro de su propia esfera. Los enemigos de Cristo no deben familiarizarse con sus secretos, mientras se mantienen en la ignorancia a los hijos de Dios con respecto a las cosas que precisamente deben saber. Los secretos de Jehová son por los que ellos temen. ¿Sabías que Jehová envió truenos en una batalla? Sí, se encuentra en el libro de 1 de Samuel, capítulo 7, verso 10. ¿Sabías que Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová? 1 de Samuel 7:12 nos da la referencia. ¿Sabías que la Biblia menciona que el pecado de los hijos de Elí fue la avaricia y el soborno? 1 de Samuel 1:8 lo menciona. Aprende con nosotros más curiosidades. Llegó lo que esperabas, AR Música, donde podrás escuchar música cristiana seleccionada en las mejores plataformas musicales en las redes sociales. Búscanos en Amazon Music, en Spotify, YouTube Music, Apple Music y las mejores tiendas musicales en línea, colocando la palabra AR Música. Ya puedes sintonizar nuestro canal AR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AR Canal. Ya puedes escuchar el resumen de lección de escuela sabática semanal a través de nuestro canal de YouTube, Lecciones de Escuela Sabática sin comentarios. Búscanos en YouTube de la siguiente manera: LESSC, para encontrar mayor contenido. En el capítulo 19 de Lucas, el verso 6 nos dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ojalá tú y yo hoy podamos recibir a Jesús en nuestro corazón gozosos, que podamos no solo recibirle a Él, sino también practicar las obras que Él hizo aquí en la tierra. Dejo con ustedes la sección de mensaje. Bienvenido, así comenzamos Biblia Fácil, con una temática especial sobre el Espíritu Santo. Esta es la primera temporada sobre este tema. Y gracias por acompañarnos durante todos estos episodios, durante todos estos programas, donde estamos conociendo la obra del Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo. Así que bienvenido una vez más, mi abrazo y mi cariño para ti. Y aprovecho para poder ofrecerte un regalo exclusivo para ti. Se trata del curso bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Puedes solicitarlo gratuitamente a nuestro WhatsApp +5512
98 14 60, o también puedes estudiarlo a través de nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Es un material totalmente nuevo que tú puedes solicitarlo ahora mismo. Muy bien, estamos listos para un tema más y hoy hablaremos sobre la obra del Espíritu Santo. Nosotros aquí ya hemos hablado sobre los símbolos del Espíritu Santo, sobre la personalidad del Espíritu Santo, hablamos sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo y la obra que está haciendo más hoy, específicamente la obra ahora mismo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Porque muchos confunden la obra del Espíritu Santo y lo minimizan a simplemente manifestaciones corporales. Otros piensan que cuando se habla de la obra del Espíritu Santo se está hablando de shows de fe o de cosas asombrosas. Vamos a ver si realmente la Biblia habla que esa sería su obra. Así que con Biblia en mano como siempre, pero de nada sirve si no pedimos el aceite, como hablamos en el último programa. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque estamos listos una vez más para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Y te agradecemos porque tu Santo Espíritu siempre está con nosotros cada vez que lo pedimos. Por eso pedimos que tu Espíritu sea nuestro guía, nuestro profesor, nuestro maestro. Abra nuestros ojos espirituales para poder comprender esta verdad. Que tu presencia esté con nosotros, con las personas que están participando de este programa desde sus casas, desde algún lugar, desde algún hospital, desde donde ellos estén. Ayuda y cuida de ellos. No importa las circunstancias por las cuales estén atravesando. Tus promesas puedan abrazar fuertemente y pueda consolar algún corazón herido. Danos tu bendición, permítenos comprender la obra maravillosa del Espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya mencionamos, el tema de hoy es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra que el Espíritu hace en la vida de todo creyente? Eso es lo que hablaremos hoy. Muy bien. Para eso tenemos que acompañar a Jesús hasta el Getsemaní. Antes de que Jesús vaya al Getsemaní, Jesús tiene una última cena con todos sus discípulos. Es un día jueves. Se estaba acercando la fiesta de la Pascua. El cordero tendría que ser sacrificado aquel viernes, muerto. Y allí es donde Jesús, con sus discípulos, dice el libro de Juan, que después de haber comido la cena, ellos se dirigen para el Getsemaní. En ese trayecto, Jesús hace la promesa más linda que lo repetimos siempre. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesús camina muy triste porque Él sabe todo lo que le espera, todo lo que va a pasar. Mientras están bajando de Jerusalén, para poder entender un poquito cuál es el contexto, el Monte de los Olivos está frente a Jerusalén. El monte es una montaña un poquito elevada, no es muy alta, y al frente está la ciudad. Debajo está el valle de Cedrón o el valle de Josafat, como algunos lo conocen, y un valle separa entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Jesús está descendiendo de la ciudad y mientras está yendo para el Monte de los Olivos, porque el Getsemaní se encuentra en la parte baja del Monte de los Olivos, Jesús se encuentra allí con una vid y allí es donde dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y mientras Él está haciendo la promesa de su segunda venida, allí en el versículo 6 Jesús dice así: yo no os dejaré huérfanos. Jesús está tan angustiado en su vida que Él quiere que los discípulos entiendan un poquito lo que está sintiendo. Más ellos están pensando en que Cristo iba a instituir un reino terrenal. Su cabeza está en cosas materiales. Jesús está a punto de ir a la cruz y ellos no lo saben. Y no lo saben no porque Jesús no los haya dicho, no lo saben porque ellos no quieren entender. Hace muchas semanas atrás, mucho tiempo, Jesús les dijo que iba a sufrir.
pero su cabeza estaba tan envuelta en asuntos materiales que ignoraron el anuncio de Jesús. Sin embargo, llegó el día. Y allí Jesús, junto a la promesa de su segunda venida, antes de ir al Getsemaní, promete la llegada del Espíritu Santo. ¿Y cómo presenta al Espíritu Santo? Juan capítulo 16, versículo 8 hasta el versículo 11. Miren lo que dice aquí, Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas hará el Espíritu Santo en su primera obra. ¿Cuál es su primera obra? Convencer. Los seres humanos podemos convencer a otro usando la retórica, la oratoria, usando las palabras, los argumentos, la filosofía, el conocimiento, para realizar cualquier otra cosa menos para arrepentirse. Por eso es que algunos políticos obviamente ganan elecciones porque tienen buenos argumentos de convencimiento para que las personas apuesten por él. Pero ningún ser humano podrá convencer a otro ser humano cuando se trata de arrepentimiento. Y arrepentimiento no se trata de lágrimas, porque hay personas que van a una iglesia y lloran y dicen, el Espíritu Santo me tocó. Ustedes saben que las lágrimas son emociones. Tú puedes llorar frente a una película, lo mismo que puedes llorar delante de un sermón. ¿Cuál es la diferencia de las lágrimas emocionales de las lágrimas de arrepentimiento? Las lágrimas de arrepentimiento no son momentáneas. Las lágrimas de arrepentimiento te llevan a un cambio de vida. Hay personas que se emocionan con un mensaje, con una predicación, con alguna cosa. Inclusive hoy hay cultos armados, cultos de milagros, eso vamos a hablar en unos próximos programas, donde se hacen tremendas cosas para decir que son manifestaciones del Espíritu. La gente llora, grita, se pone un éxtasis emocional y dice, aquí llegó el Espíritu. No. El Espíritu Santo, cuando viene, convence de pecado y te lleva al arrepentimiento. ¿Puedes llorar con un mensaje? Puedes. Pero si solo lloraste y no hubo cambio, no fue obra del Espíritu. Fue netamente emocional. Y las emociones pasan rápido. Pero si las lágrimas te llevaron a un arrepentimiento, un cambio de vida, es el Espíritu, porque el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Fabiola. Sí, pastor. ¿Y por qué en las otras iglesias pasa, ¿no?, que dicen que se presenta el Espíritu Santo? ¿Por qué están seguros que es el Espíritu Santo? Fabiola, ¿A qué se debe? yo no voy a responder esa pregunta hoy porque tenemos una clase, un programa exclusivo para hablar sobre eso. ¿Correcto? Vamos a hablar de falsificación de dones y del bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos a esperar un momento y en los próximos programas vamos a tocar exclusivamente ese tema, porque yo comencé diciendo este programa, hay muchos que minimizan la obra del Espíritu Santo a manifestaciones así. Entonces eso es peligroso, por eso queremos ver en la Biblia cuál es la obra del Espíritu. Y Jesús dice que la obra del Espíritu es convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando habla del príncipe de este mundo, está hablando de Satanás. O sea, para él ya está determinado el juicio. Entonces, en esto Jesús involucra el gran conflicto. Satanás, el ser humano y Dios. El gran conflicto. Ahora fíjense, el único que puede llevarnos a tener una sensibilidad espiritual y a reconocer qué cosa es pecado es Dios. ¿Qué sucede? Los seres humanos, como bien decía María ya en un programa anterior, hemos aprendido a minimizar el pecado. Mi pecado es chiquito, el pecado de él es grande. Hemos aprendido a categorizar el pecado. Ahora,
La Biblia habla de tamaño de consecuencia. Hay pecados que tienen consecuencias mayores y otros pecados que tienen consecuencias menores. Efraín, que es policía, puede saber que una pena para alguien que robó un banco es diferente probablemente a alguien que robó un celular. Las consecuencias son diferentes. Ambos son ladrones, pero las penas son diferentes. Consecuencias son diferentes, pero todo pecado ofende a Dios. Todo pecado ofende a Dios. Pastor, pero lo dividen, dicen, eso es pecado mortal y eso es pecado levial, dicen. Es que todo pecado es mortal. Entonces no hay división de pecado. No existe pecado que no sea mortal. Cuando yo empiezo a justificar un pecado o a minimizar un pecado, yo estoy aprendiendo a dar lugar al diablo en mi vida. Entonces, hay muchos que obviamente hacen esa diferencia y obviamente que hay una confusión de términos con el pecado que Dios perdona y con el pecado imperdonable. Los pecados imperdonables o el pecado imperdonable vamos a ver en otra lección de qué se trata en sí, ¿correcto? Ahora, fíjense con atención, el Espíritu Santo devuelve la sensibilidad espiritual al ser humano y ¿qué cosa es lo que hace? Convence. ¿Cuándo estás convencido de pecado? Cuando ves tu realidad de pecado. Entonces, cuando conoces tu realidad de pecado, otra vez, menciono aquí, dejas de mirar los pecados de los otros y comienzas a ver tu realidad. Y tú comienzas a depender más de Dios. Y como ya mencionamos en un programa anterior, mientras más cerca estés de Dios, eres más humilde, más sencillo y te sientes más pecador. Porque mientras más expuesto estés a la luz, más puedes ver tus imperfecciones. Entonces, aquí el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Esto abarca pasado, presente y futuro. 3 implicados: ser humano, Cristo y Satanás. De juicio, porque si el enemigo ya fue juzgado. De pecado, que involucra al ser humano. Y de justicia, que es lo que Dios da para poder librarnos de la condenación. Aquí está todo el conflicto. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? ¿Qué cosa es lo que tenemos que nosotros darnos cuenta? Juan 8:34 dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El problema es que todos somos pecadores, ¿no? No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Pero hay una diferencia entre ser pecador y aferrarse al pecado. Una diferencia enorme. Una cosa es que yo soy consciente de un pecado y no quiero soltar, no quiero abandonar. Y otra cosa es que yo reconozca que soy pecador y Dios me puede transformar. Dios no puede hacer algo cuando tú te aferras donde no debes. Ahora, fíjense lo siguiente. Todos llegamos a ser esclavos de Satanás hasta que Dios nos liberta. Y Juan 8:32 dice: la verdad os libertará. ¿Y qué cosa es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos liberta de la incredulidad, de la duda, de las supersticiones, de las tradiciones, de los argumentos humanos, de la mentira. Nos liberta y nos liberta de quién somos esclavos, de Satanás. Pero el ser humano parece que cuando peca se siente libre. Y es la percepción equivocada que tenemos. Cuando un muchacho dice yo soy libre, cuando puede drogarse, puede fumar, soy libre. Entonces, el ser humano ha aprendido a llamar libertad a la esclavitud. ¿Pero por qué llama libertad? Porque no es consciente de cuán esclavo es. Yo domino, dice el cigarrillo. Es mentira, el cigarrillo te domina, porque si tú dominaras, ya lo hubieses dejado. Pero como te domina, no puedes separarte. Entonces, el ser humano no tiene dominio para libertarse de las cadenas de esclavitud a menos que el Espíritu Santo no le convenza de pecado y vaya a Cristo para que lo liberte. No existe otra manera. Sin la intervención divina, ese texto es impresionante, el hombre es incapaz de lograr algo bueno. Dios pide que todo hombre se arrepienta, sin embargo el hombre ni siquiera puede arrepentirse a menos que el Espíritu Santo obre en el corazón. A mí me llegan muchas historias, muchos testimonios de personas que dicen: pastor, yo estoy llegando a la iglesia, estoy conociendo de Jesús y yo quiero agradecerle. Y yo me siento feliz, pero hay una respuesta que siempre le doy.
Yo no te convenzo. Quien te convence es el Espíritu. Aquí nosotros podemos tener el mejor equipo humano, el mejor equipo técnico, podemos tener las mejores cámaras, el mejor escenario, podemos tener lo mejor de lo mejor. Pero si el Espíritu Santo no convence, todo esto es inútil. No sirve. El único que puede convencer de pecado a una persona, me arrepiento. Claro, Dios usa seres humanos, Dios usa instrumentos para convencer, usados por el Espíritu Santo, pero no es la palabra del ser humano, es el Espíritu quien hace eco por una palabra. Sí, Efraín. Dentro de ese contexto, pastor, ¿y qué pasa con aquellas personas? Bueno, voy a tomar una parte de la pantalla donde decía, no apagues el Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué pasa con aquellas personas que recibieron la gracia del Espíritu Santo bautizándose, pero pasa un tiempo y dejan de asistir a la iglesia o dejan de seguir a Dios? Vuelven a la vida antigua que tenían. Sí. Es que el Espíritu Santo los ha abandonado y otro. Y cuando retornan a la iglesia, digamos, es que tenemos el derecho de recibir nuevamente el Espíritu Santo. Gracias por tu pregunta, Efraín. Cuando una persona conociendo a Dios abandona la fe, el Espíritu no lo deja. Mírame, la vida es como una casa. A la casa tú permites a quién entrar y a quién sacar. Cuando el ser humano abandona la fe, lo que hace es sacar al Espíritu de Dios de su vida. Tomando la ilustración de la casa, lo saca. Pero el Espíritu Santo no desiste, continúa trabajando en el ser humano para que pueda entrar nuevamente. Pero allí viene un peligro serio. Cuando la persona, a pesar de la influencia del Espíritu y de tantos mensajes y oportunidades que dio el Espíritu, no le abre la puerta, ¿qué sucede? El pecado endurece el corazón. Ese endurecimiento de corazón es que el ser humano pierde la sensibilidad espiritual. Y llega un momento en que se vuelve sordo espiritual. Por más que el Espíritu Santo le hable, él ya no escucha. ¿Sabes qué se llama eso? Pecado contra el Espíritu. No significa que el Espíritu Santo le abandonó. Significa que el ser humano se ensordeció tanto que no le escucha más. Y cuando el ser humano no escucha más la voz del Espíritu, allí recién el Espíritu de Dios se retira. Mientras tanto, mírame, la persona que dice, pastor, ¿será que ya pequé? He cometido tanto pecado. Yo le digo, ¿sabes cuál es la evidencia que no has pecado con el Espíritu Santo? Que todavía tienes conciencia de pecado. Mientras tú estés incómodo con tu vida, mientras tú sepas que lo que estás haciendo es pecado, el Espíritu Santo todavía puede trabajar. Porque eres consciente. Pero llega un momento en que tú al pecado ya no lo llamas pecado, lo llamas vida. Y el Espíritu Santo ya no puede trabajar, por más que quiera, no puede. El ser humano se vuelve sordo a la influencia del Espíritu Santo. Es ahí donde comete pecado contra el Espíritu, que vamos a desarrollar un tema más adelante específicamente sobre eso. Pero si el ser humano vuelve, el Espíritu Santo sigue trabajando en él, y el ser humano dice, no, me arrepiento, vuelvo a Cristo, el Espíritu Santo vuelve nuevamente al ser humano, nuevamente hace la limpieza espiritual y sigue transformando. Mira, nadie en la vida se perderá por haber caído. Nadie. Nadie en la vida se perderá por haber un día fracasado en su experiencia con Dios. El ser humano se perderá por haber rechazado las oportunidades que Dios les dio para levantarse. En el cielo habrán tantos caídos. David, ¿recuerdas? Ungido por Dios, cayó en el pecado, mató, adulteró, se arrepintió, estará en el cielo. Pedro negó a Jesús, le negó, pero se arrepintió, un gran apóstol. Pablo, asesino de cristianos, se arrepintió, el apóstol de los gentiles. Para nadie se va a cerrar el cielo por haber pecado, sino por haber resistido a la obra del Espíritu Santo. Entonces, nuestros fracasos no determinan que estamos condenados, en absoluto, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra vida. Queridos, y cuando Dios quiere convencer al ser humano,
Él usa a cualquier ser humano. En este momento, mientras yo estoy hablando para una cámara, una pantalla, mira, yo no te estoy viendo a ti. No sé cuál es tu nombre, no sé dónde vives, no sé dónde estás. Y a veces yo menciono nombres, estoy hablando para ti, Ana, Mariela, Brenda, Julia. Y dice, pastor, ¿usted estuvo hablando a mí? No, el Espíritu Santo colocó en mi mente nombres que necesitaban en ese momento esa palabra. ¿Por qué no me acuerdo de otros nombres? Porque esos nombres estaba necesitando. Y hay personas que dicen, pastor, gracias a usted llegué. No es gracias a mí, es gracias al poder del Espíritu. Por eso cuando una persona dice, pastor, y cuando una persona no acepta el mensaje cuando usted predica, yo siempre salgo a hacer diversas caravanas en algunos países. Y yo empiezo a llamar a las personas, acepta a Cristo. Y hay lugares donde dicen, no, salen pocas personas. Dice, pastor, usted no se siente mal por eso. Digo, yo no. Puedo sentirme triste, pero mal no. Porque el rechazo no es a mí. El rechazo, la lucha no es contra mí, es contra el Espíritu Santo. Cuando un pastor hace un llamado y dice, acepta a Jesús, tú dices, no voy a aceptar lo que el pastor dice. No es rechazo a una iglesia, no es rechazo a un pastor, es rechazo al Espíritu. Porque el único que puede convencerte es el Espíritu. Si el Espíritu no te puede convencer, ningún ser humano lo hará. Ningún ser humano puede hacer. Queridos, y cuando Dios quiere salvar al ser humano, Dios usa instrumentos frágiles, pecadores, imperfectos. Dios es un instrumento pecador, imperfecto y frágil. Pero a veces Dios puede usar una palabra, un mensaje para llegar al corazón. Dios puede usar mi voz, pero el mensaje no es mío, es del Espíritu. A veces yo predico tantas cosas y solamente se acuerdan una palabra, porque el Espíritu Santo esa palabra usó para convencer de pecado. Yo quedé sorprendido de escuchar una historia. Un criminal estaba allí pagando su condena en una cárcel. Ustedes saben que un día, por un hueco entró a esa cárcel un ratón, trayendo una hoja de un libro que hablaba sobre el trabajo de Dios. Un ratón es criminal, leyó la hoja y dijo, wow, está interesante, estaba incompleta. Al día siguiente estaba la segunda hoja traída por el mismo ratón. Ese ratón repitió tantas veces, no lo trajo el libro completo, pero por lo menos 2 capítulos y fue suficiente para que se arrepienta. Un ratón puede usar Dios para poder hablar a un ser humano. Por eso es que cuando uno rechaza la voz de Dios, o rechaza el Espíritu de Dios, o cuando uno rechaza un llamado, no está rechazando a una persona. Recuerden que la lucha es entre Dios y Satanás. Los dos llaman y los dos usan instrumentos. Cuando el ser humano dice no, no es contra un ser humano, es contra el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trabaja todos los días para convencer de pecado. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra del Espíritu Santo. Si permiten que Él obre, restaurará la imagen de Dios que fue deformada por el pecado. Nadie ha ido tan lejos como para que diga, yo soy tan pecador que yo ya no merezco nada, la gracia de Dios, porque hay personas que dicen, yo no merezco, ya caí demasiado, ya hice demasiado pecado. Nadie ha ido tan lejos que Dios no lo puede alcanzar. Nadie ha caído tan profundo en la vida que Dios no lo puede levantar. A menos que tú no quieras, es otra cosa. Nadie se perderá por ser pecador o por tener una inclinación pecaminosa o por pecar. Se perderá porque rechazan la gracia de Dios y la obra del Espíritu. Por eso la salvación es de Dios, viene de Dios. El ser humano solo tiene que aceptarlo por fe. El problema es que el ser humano da la espalda siempre a Dios. El hombre no puede transformarse a sí mismo, no posee poder para obrar ese cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina para que el cambio se opere. Así la gracia de Dios recibida por el pecador tiene que recibirla para que el cambio ocurra. La cultura, la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a ninguna criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. Puedes tener todo el conocimiento que tengas, los títulos que quieras, la fama que quieras, puedes tener el dinero que quieras, eso no te salvará. Si tú sigues rechazando la obra del Espíritu Santo en tu vida, estarás perdido, no importa las obras buenas que hagas.
no importa el dinero que tengas en el banco, no importa las cosas lindas que puedas hacer en beneficio a los demás, nada tiene valor si aún no permites que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Dependemos de esa obra, dependemos de ello. Y por eso es que esta es una convicción de esperanza. Dice, convencerá al mundo. No dice de incredulidad, sino de pecado, porque la incredulidad es por causa de pecado. Y allí Jesús dice, ustedes no creen en mí. Ahí está la razón de su pecado. Ustedes me rechazan. Aún sabiendo de mí, no creen en mí. Revoluciona los conceptos que el ser humano tiene de pecado. Antes el ser humano justificaba el pecado, minimizaba el pecado. Mi pecado es chiquito, ahora lo ve grande, una ofensa ante Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Revela tanto el pecado del hombre como el juicio de Dios y la manera como escapar del juicio, aceptando el sacrificio de Jesús. Entonces, al revelar la expiación provista, trae consuelo juntamente con la convicción. Allí recién nos damos cuenta de la importancia de la ley de Dios. ¿Por qué el ser humano siempre desprecia la ley de Dios? Porque no ve la gravedad de su pecado y no entiende la gracia de Dios. Entonces el ser humano, cuando se somete bajo la influencia del Espíritu Santo, le convence de pecado y le muestra su ley. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo de su carácter y eso es lo que Dios quiere colocar en tu corazón. Eso es ser convencido de pecado. Vamos para una breve pausa, no cambies el canal, ya estamos de regreso. Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Él trabaja el Espíritu Santo? ¿Cómo es que Él se manifiesta en la vida del ser humano? Y aquí ya hablamos que su obra comienza cuando convence de pecado. El ser humano llega a tener conciencia de quién es. Nadie va al hospital si no reconoce que está enfermo. Nadie va a Jesús si no reconoce que es pecador. En absoluto. Hay que reconocer. ¿Y quién abre nuestros ojos para ver nuestra realidad? El Espíritu. Porque Él nos convence de pecado. La conciencia trae la convicción de desesperación, mientras el Espíritu Santo produce la convicción de esperanza. Hay muchos que se sienten culpables, ¿no? Tan culpado, hice esto, me equivoqué y están allí rumiando su culpa. Eso te lleva a la desesperación. Pero el Espíritu Santo, cuando convence, no solamente te muestra el pecado, te da esperanza. ¿Caíste? Sí, pero hay esperanza. Dios te perdona. Ahí está la diferencia entre la culpa que el ser humano tiene y el arrepentimiento. El arrepentimiento es, tú ves la gravedad de tu pecado, pero vas a la gracia de Cristo para liberarte de esa culpa. Lo que el mundo necesita no es solamente conciencia, sino que sea iluminada por el Espíritu Santo. ¿Y por medio de qué? De la palabra. Es así como trabaja el Espíritu. Cuando yo digo, yo quiero que el Espíritu me hable, no esperes un sueño. Abre la Biblia, porque el Espíritu ya inspiró aquí. ¿Quieres escuchar al Espíritu Santo hablar? Abre la Biblia. Es la manera como se comunica con el ser humano. Ahora fíjense, la obra del Espíritu Santo es convencer al ser humano del terrible pecado que significa rechazar a Cristo. Allí comienza nuestro problema. No, pues yo no mato, yo no robo, yo no hago como el otro hace. Pero vives sin Cristo, estás en pecado. Pecado no es un conjunto de cosas para hacer. Pecado es vivir separado de Dios. Vivir rechazando a Cristo en la vida. Vivir una vida independiente de Dios. Tú no puedes matar, no puedes robar, ser una persona justa, ser una persona honesta. Tú puedes hacer todo lo que quieres. Pero si tú vives sin Dios, estás en pecado. Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si tú cierras la puerta a Cristo, no te entregas a Él, no te rindes a Él, no importa las mejores obras que hagas, estás en pecado. ¿Entienden? Esa es la convicción que tenemos por medio del Espíritu Santo. Dios ha hecho que la salvación eterna del ser humano dependa de la fe en Jesús. Cree en Jesús. Por eso Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Claro, al no tener a Cristo en la vida no hay sacrificio para ti. Y si no hay el sacrificio de Dios para ti, estás perdido. Aquel que no cree, o sea, no acepta el sacrificio de Cristo,
ya ha sido condenado, dice Juan. Convence de justicia. Miren lo que dice el libro de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No significa que él fue pecador, sino que él cargó nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso dice 2 Corintios 5:21. El problema es que el ser humano quiere su propia justicia. ¿Y qué cosa es su propia justicia? Disfrazar su maldad. Yo conozco tanta gente moralista, gente perfecta por fuera, buen padre, buen marido, buen vecino, buen ciudadano, bueno, admirado y todo, y piensan que por sus obras ya son salvos. No necesito de iglesia, no necesito de nada. Yo aquí estoy bien, estoy feliz, no necesito. Estás perdido. Porque nadie llega al cielo por hacer obras. Las obras son el resultado, deben ser el resultado del trabajo de Dios en tu vida. Claro que tú haces obras cuando Dios está en ti, pero tú no puedes rechazar a Dios y decir, yo con buenas obras llego al cielo. Hay gente que hacen buenas donaciones, ayudan al prójimo, pero si están separados de Dios, están sin vida. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Crean su propia justicia y rechazan la justicia de Cristo. Isaías 64:6, miren lo que dice. Todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia como trapo de inmundicia. O sea, las obras más justas de tu vida sin Dios no sirven. ¿Quieren para hacer un ejemplo? Vamos al jardín del Edén. ¿Cómo quiso solucionar Adán y Eva su problema de pecado? Con hojas de higuera. Eso es la justicia humana. Se vieron desnudos, en lugar de correr a Cristo, ¿a dónde fueron? A su propio esfuerzo. Imagínate el trabajo de juntar tantas hojas para hacer delantales para ambos. Porque él quería solucionar su problema con sus manos. Entonces, cuando Dios les llama, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba, sino que ellos tenían que reconocer su pecado. ¿Cómo les vio? Con delantales de higuera, de hojas de higuera. ¿Qué cosa hizo Dios? Los revistió. ¿Cómo los revistió? Y ahí encontramos la primera muerte en esta tierra. No fue la muerte de un ser humano, fue la muerte de un cordero que representaba a Cristo. Y con la piel de ese cordero los revistió. Dice que Dios mismo le hizo delantales de la piel del cordero. Pero antes de que haya delantales de piel de cordero, ¿qué cosa tuvo que haber? Muerte de cordero. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi justicia te doy, y esa justicia es en base a que a mi sacrificio. Tus mejores obras no alcanzan. Solamente la justicia de Dios nos guía toda verdad. Como me encanta, esa es la obra del Espíritu. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿No les parece interesante? Espíritu Santo, entonces, cuando llega a una iglesia, cuando llega a una vida, no es que hace allí saltar a las personas. Número 1, convence de pecado. Número 2, le ofrece la justicia de Cristo para llevar una vida diferente, un cambio interno. Y número 3, lo guía, o sea, lo lleva, lo conduce a toda verdad. Y la pregunta es, ¿qué cosa es la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? Vamos a Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿A dónde te conduce el Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan 14, 6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿A dónde te conduce el Espíritu Santo? ¿A través de su palabra? A Jesús. Porque Él es la verdad. Y luego vamos a ver otro texto que escribe David y dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Dios te lleva su palabra, te muestra el sacrificio de Cristo y finalmente coloca su ley en tu vida.
Eso es caminar en la verdad. Luego vamos a ver el otro texto que habla David. El Espíritu Santo nos capacita. Hechos 1:8, cuando recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Imagínense, ni siquiera podemos predicar la palabra a menos que el Espíritu Santo nos capacite. Porque es una obra del Espíritu, no es nuestro trabajo. Y si nosotros queremos ser con nuestro talento, con nuestra habilidad, con nuestra fuerza, resultados son vacíos. Porque es el Espíritu quien capacita. El Espíritu me conduce a Cristo. 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por el Espíritu. Me rendí a Jesús, qué lindo, amén. Es la obra del Espíritu. A mí me gusta mucho y me emociona cuando yo encuentro personas que dicen, pastor, yo tengo deseos de estudiar la Biblia. ¿Y sabes por qué me emociona? Porque ese es el trabajo del Espíritu. Nadie tiene deseo de conocer más de Dios a menos que el Espíritu no trabaje. Pastor, quiero bautizarme. La decisión la tomas tú, pero ¿quién te lleva a esa decisión? El Espíritu. Pastor, ya no quiero ser igual, quiero abandonar mi vida pasada. ¿Tú crees que es algo humano? Es la obra del Espíritu. El problema es que cuando el ser humano recibe la invitación de Dios, tiene deseos de aceptar a Jesús, dice, no, primero mis estudios, primero mis amigos, primero va rechazando. Ese deseo que el Espíritu Santo crea en ti, va rechazando. Y en un momento en que te vuelves sordo espiritual, te das cuenta lo peligroso que es postergar las oportunidades que nos da para arrepentirse. Porque el ser humano se acostumbra. Y cuando el ser humano se acostumbra a algo, pierde la sensibilidad. Totalmente. Porque se acostumbra. Eso sucede. Nadie acepta a Cristo si no es por obra del Espíritu Santo. Finalmente, el Espíritu Santo transforma. Os daré un corazón nuevo, dice el libro de Ezequiel, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos. Presten atención aquí. El trabajo del Espíritu Santo viene de dos maneras. Antes que el ser humano acepte a Jesús, el Espíritu trabaja de afuera hacia adentro. ¿Cómo trabaja de afuera hacia adentro? Llamando a través de todos los medios. Dios hoy está llamando a las personas a través de sueños, a través de la televisión, a través de la radio. Hoy se escuchó un llamado en todo el mundo a través del COVID. Dios no es el culpable de una pandemia. Pero las mayores tragedias en el mundo, inclusive en nuestra vida, detrás de la tragedia provocada por Satanás, puede estar el grito de Dios para decir, esto se está acabando. El Espíritu Santo trabaja de afuera para adentro. Cuando el ser humano abre la puerta de su vida para que Cristo vive en él, el Espíritu Santo ahora trabaja de adentro para afuera. Entonces ahí vamos a entender un asunto interesante. Lo que necesitamos en la vida es conversión. Primero ocurre la convicción. ¿Qué cosa es convicción? Soy convencido que soy pecador. Entonces busco la medicina. ¿Quién es la medicina? Cristo. Pero cuando el ser humano cuando el Espíritu Santo me ha convencido, ahora el Espíritu Santo hace un trabajo de conversión. ¿Qué es la conversión? El trabajo del Espíritu Santo de adentro hacia afuera. Cuando yo digo a una persona, mira, tú estás caminando mal, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, ¿saben lo que yo debo decir? Necesitas más comunión con Dios. Claro que yo puedo alertar, estas cosas no están bien. Y lo voy a mostrar por la palabra de Dios, porque la Biblia, por medio de la Biblia, el Espíritu de Dios habla. La otra persona es consciente,
Pero ¿cuándo va a dejar aquello que ofende a Dios? No cuando un pastor le diga. Y ahí va mi mensaje para aquellos que están criticando. Porque siempre hay crítico para todo. Y están viendo y apuntando a cada uno sus pecados, viendo qué hace y qué no hace para apuntar. Número 1, te falta luz para ver tus imperfecciones. Y número 2, con una crítica, mucho peor si es pública, a nadie llevas al arrepentimiento. Y si tu crítica no está llevando a alguien al arrepentimiento, tú no estás siendo usado por Dios, estás siendo usado por el diablo. ¿Me estás entendiendo? Este asunto es muy serio. ¿Cómo debo actuar yo cuando alguien cae en pecado, cuando veo que alguien está mal? Primero, no lo voy a avergonzar públicamente, porque yo soy pecador igual que él. Número 2, quiero corregir una falla, para eso existe a solas. Llama, escríbele en privado, habla a solas con él y dile, mira, la Biblia dice que así deben ser las cosas. Porque si tú empiezas a apuntar los errores de los demás, escandalizando, Dios los está usando. Créeme, te está usando el diablo. ¿Estás entendiendo? Porque nuestra parte como cristianos es guiar a los otros para que tengan un encuentro con Dios. Entonces, cuando una persona aprende a relacionarse con Dios, va a dejar todo lo que ofende a Dios. Entonces, cuando yo quiero corregir a alguien, lo primero que tengo que reforzar es su vida espiritual. Fíjate lo que sucede. Cuando una persona tiene un mejor relacionamiento con Dios, estudia más la Biblia. Y cuando estudia más la Biblia, descubre que hay cosas que Dios no quiere que yo use, Dios no quiere que yo haga, Dios no quiere que yo coma, Dios no quiere que yo vista. Entonces, el cambio no lo hago yo, el cambio lo hace el Espíritu. Pero mientras más me relaciono con la palabra de Dios, el Espíritu Santo coloca esa verdad en mi vida y ahora yo me rindo y le digo, Señor, voy a poner un ejemplo. Ay, Señor, yo no puedo dejar este vicio. Voy a poner aquí un ejemplo, a ver. Va a imaginar aquí un clásico ejemplo. No puedo dejar de consumir esta carne que es prohibida. Yo no puedo. Pero yo ya sé, yo estoy convencido que tengo que dejar, pero no puedo. Y yo voy a estar orando, y orando, y orando. Cada vez que oro, permito que el Espíritu Santo trabaje. Oro, el Espíritu Santo trabaja. Oro más, el Espíritu Santo sigue trabajando. Llega un momento en que veo esa carne que no es bueno comer y digo, wow, ¿cómo pudo haberme gustado eso? ¿Están dando cuenta la diferencia entre un cambio exterior y un cambio interior? Un cambio interior es cuando tú ves lo que hacías y no te gusta más. ¿Quién hizo ese trabajo en ti? El Espíritu. Ah, pastor, yo no puedo ser cristiano porque es difícil guardar los mandamientos. Claro, si tú piensas guardar los mandamientos por ti solo, nunca vas a poder. Por eso Dios prometió, les daré mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. O sea, nosotros no somos obedientes porque, ay, somos niños buenos, gente buena. No, el ser humano es malo. Pero si el ser humano puede ser obediente a Dios es porque permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Esa es la obra del Espíritu. Nadie puede hacer alguna obra buena si no fuera influenciado por el Espíritu. Absolutamente nada. Entonces el Espíritu Santo transforma. Entonces el Espíritu Santo en su obra en el pueblo de Dios también nos convence de pecado, nos conduce al bautismo. ¿Qué cosa es el bautismo? El bautismo es la convicción que necesito un compromiso con Dios. Algunos piensan que el bautismo salva. El bautismo no salva. El bautismo es la expresión pública de mi aceptación privada. Voy a repetir ese término. El bautismo es la expresión pública de mi aceptación privada. Por eso Jesús dijo, antes de ser bautizados tienen que ser enseñados. Y cuando yo soy enseñado, yo soy convencido por el Espíritu. Y el Espíritu Santo dice, tú necesitas de Jesús. Yo digo, necesito de Jesús. Acepto la palabra de Dios y yo me bautizo. No es que el bautismo me salva. El Espíritu Santo ya estuvo trabajando en mi vida. Pero yo acepto la voz del Espíritu. ¿Y qué cosa es el bautismo? Es la manifestación pública de algo que yo acepté en privado. ¿Comprenden? Entonces, quien me lleva al bautismo es el Espíritu Santo. Con el bautismo yo estoy diciendo, mírenme, todos aquí, yo acepté en secreto a Dios en mi vida. Pero yo descubrí una cosa, amores secretos no sirven.
El amor tiene que ser público. Entonces yo aquí, lo que guardé en secreto, lo voy a publicar para que todos sepan que amo a Dios. Ese es el bautismo. Entonces cuando alguien te dice, bautízate, lo que te está diciendo es, demuestra si amas a Dios. ¿Por qué la manifestación pública? Nadie te va a decir, bautízate para salvarte, aun cuando el texto dice que creyera y fuera bautizado. Pero primero te llama a creer. Creer es aceptar, es permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Cuando el Espíritu Santo trabaja, yo manifiesto públicamente mi fe. Por eso es que me conduce al bautismo. El Espíritu Santo llena al ser humano. Esto vamos a ver en otro programa ya. El Espíritu Santo da frutos y dones. El Espíritu Santo sella. Por eso Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Y aquí miren este texto. ¿Qué cosa es contristar? No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cuál es la mayor tristeza de Dios? El constante rechazo. Tantas oportunidades que Dios te ha dado y tú continúas rechazando. Eso es contristar a la voz del Espíritu Santo. Hay una historia que Tiziano era un pintor italiano. Un día vio a un muchacho que tenía talento para pintar y le dice así, tú puedes ser un gran pintor, tienes talento. Así que el muchacho, obedeciendo a Tiziano, el mayor pintor, le dice, está bien, lo voy a hacer. Pero un día desistió, porque por más que usaba su talento, decía, yo no puedo. Y un día dijo, yo voy a renunciar. Dejó los pinceles y se fue a llorar. Tiziano vio que fue a llorar y vio qué cosa es lo que pasaba. Y descubrió allí que, a la verdad, él estaba desistiendo porque no podía hacer ese trabajo. ¿Qué hizo Tiziano? Agarró el pincel y acomodó esa obra deformada y hizo un lindo cuadro. ¿Y saben qué cosa dice ese pintor? Yo no voy a abandonar mi arte, porque mi amor por Tiziano es mayor. Él ha hecho tanto por mí que debo olvidarme de mí para vivir para él. Ahora su fama es mi fama. Él ha hecho por mí lo mejor y yo también haré lo mejor. No importa que hayas embarrado todo en la vida, que estés a punto de desistir, que digas que no sirve para más, deja que el Espíritu Santo haga su trabajo, porque la obra que comenzó en ti, la terminará. Sabes que Dios trabaja de diferentes maneras para poder llevar al ser humano a la convicción. Probablemente esta sea una de esas maneras, y con seguridad esta es. Tú que estás separado de Dios, estás viviendo lejos de Dios. Tú que estás jugando con la voz del Espíritu Santo. Tú que estás postergando tu decisión. Hoy es el momento de dejar todas esas cosas para ir a Jesús. Momento de abandonar el pecado para volver a Jesús. Hoy es el momento de pedir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y Él trabaja a través de su palabra. Abre la Biblia. Confiesa tus pecados a Dios. Pide que el Espíritu Santo produzca en ti un verdadero arrepentimiento. Y aquel Espíritu Santo que comienza a trabajar en tu vida va a tener resultados extraordinarios. Vas a abandonar aquello que no puedes y vas a caminar bajo la voluntad de Dios. Porque Dios va a colocar su palabra en tu vida, su voluntad en tu vida. La obediencia va a ser natural, no va a ser una carga pesada. Porque eso sucede a aquellos que permiten que el Espíritu Santo trabaje. Por eso es que hoy quiero que aceptes esa invitación. Y si así lo quieres, cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, estamos aquí reconociendo que somos pecadores y necesitamos de tu gracia. Queremos que tu Santo Espíritu continúe trabajando en nuestra vida, nos transforme y nos restaure, nos haga hijos tuyos, podamos reflejar tu amor. Acepta nuestra entrega, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos encontramos en el próximo programa. Agradecemos a cada uno de ustedes por su fiel sintonía, por acompañarnos cada sábado, por participar del juego bíblico y también por suscribirse
darle un like y también compartir el enlace. Dios es bueno y sé que lo seguirá haciendo. Permite que Él haga un trabajo en tu vida y serás una nueva persona, así como lo fue Zaqueo. Hubo un Zaqueo antes y un Zaqueo después. Que nosotros seamos transformados por el Espíritu Santo y podamos llevar las nuevas del Evangelio a aquellos que más lo necesitan en esta semana que acaba de comenzar. A continuación, les dejo una selección musical para que podamos seguir disfrutando de las horas del sábado, y también a cada uno de ustedes muchísimas gracias y bendiciones. Saludos. Calma quieta, cae la noche, otro día terminó. Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer. Más cercano está el día cuando a Cristo he de ver. Más cerca estoy. Porque del trabajo arduo otra vez va a descansar. Toda vida en este mundo que me toca afrontar, y las sombras de la noche sé que pronto he de probar. Más cerca estoy. Más cerca del Edén, o donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje a mi hogar, el celestial, ya más cerca está el río, claro como el cristal. Cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy de mi hogar y mi hogar celestial. Más cerca del Edén, donde pronto iré, donde el gozo es Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor.
las maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo quiero anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. Ya está disponible en la tienda de Amazon.com el libro para colorear Historias de la Biblia para pequeñines. Y también, si te encanta la lectura, el libro Cuando el Mundo Cambió, escrito por Rubén Morales. Te invitamos a que puedas ver en la descripción de este video el enlace para que puedas también adquirirlo. Demos un vistazo al contenido del libro.